Bueno, vamos a desarrollar esta operación. Dice que de acuerdo con los datos de figura, dice que ABC es proporcional al triángulo DEF. Entonces, ¿cuál es la medida de DEF? Entonces, veamos este caso. Lo primero que yo les digo es transformen esto en dos triángulos separados. Entonces, tengo un triángulo aquí que se va a llamar ABC. Recuerden que no son proporcionales, es decir, los dibujos no son a escala. Entonces, lo hacemos del mismo tamaño, DEF. Ponemos los valores. Dice que el ángulo C mide 30, el ángulo C mide 30. Y dice que el ángulo D, en este caso mide 70, este mide 70. Veamos características. Si son triángulos proporcionales, aunque aquí me están pidiendo cuánto mide el ángulo DEF, podemos encontrar, ya con eso podemos encontrar todos los ángulos. Si este mide 70, este mide 70. Porque algo que tiene la proporcionalidad es que sus ángulos son congruentes. Entonces, este mide 30. Ahora, ¿cuánto va a medir este? Ya, igual este. Ya, sumo los ángulos internos, suman 180. Entonces sumo 70 más 30. Estamos hablando 100. A 180 le quitamos 100. Estamos hablando de 80. Entonces este ángulo va a medir 80 y 80. Entonces, ¿qué me están pidiendo? DEF. El ángulo DEF. Obviamente es este. Sería va a medir 80 grados. Ok, veamos este. Aquí tenemos un dibujo bastante extraño, pero repito, siempre digo, nos importa esta parte. Entonces desarrollamos dos triángulos. En este triángulo llamémoslo DEC y el otro triángulo lo vamos a llamar GEF. Entonces me van a decir, ponemos los valores. ¿Qué valores tengo? Me dicen que DE es lo que ando buscando, pongámosle X. Dice CE mide 2 y este mide 2.2. Este es G. Me están pidiendo cuánto vale en esta GE. Este mide 4,5. Me están diciendo GF. GF es 6.6 y el otro va a medir 6. ¿Cómo encuentro el valor de X? La proporción dice que es izquierda con izquierda, o sea, X es a 4,5. ¿Cómo puedo ser derecha con derecha o abajo con abajo? Voy a usar el de abajo. Entonces digo 2,2 es a 6,6. Multiplicamos en X. Entonces sería 6,6X es igual a 4,5. Eso lo hacemos en la calculadora. 4.5 por 2.2. Y el resultado de esa no me va a dar 9.9. Entonces 9.9. El 6.6 está multiplicando, pasa a dividir 9.9 dividido entre 6.6. Entonces eso dividido entre 6.6, el resultado me va a dar 1.5. Entonces el valor de X es 1.5. Entonces esa distancia va a medir 1.5. Eso es importante a la hora de establecer este tipo de operaciones de tales de Mileto. Ese es otro. En este caso me están diciendo, son típicas, una pregunta me van a hacer dos. Aquí me dan dos triángulos y me dicen si lo que tengo es esto. Lo que hay que buscar si es verdadero o falso son estas dos condiciones. Entonces lo mejor cuando tengan eso, a ver si son proporcionales, lo que hacen es hacer el dibujo. Tengo el dibujo primero, ABC. El otro triángulo va a ser FED. Ponemos los ángulos que están acá. Entonces veamos, dice que el ángulo A mide 56, este mide 56. Dice que el ángulo F, en este caso mide 56. Estoy sacándolo de acá. Dice que el ángulo B, no, bueno, no lo tenemos, pero el ángulo C mide 52. Y dice que el ángulo D en este caso mide 56. Analicemos algo, son totalmente diferentes. Ya con esto significa que estos dos triángulos no son proporcionales. Hacemos el otro triángulo, los otros dos triángulos. Dice que es AED. Es proporcional al triángulo, bueno, en este caso sería DCF. Entonces veamos, el ángulo A mide 56. Dice que el ángulo D mide 56. Bueno, ya tenemos dos iguales. Dice que el ángulo F mide 56. Vean lo que aquí está. Que el ángulo, en este caso, estamos usando el ángulo D. ¿Cuánto mide el ángulo D en este caso? Sería ADE.
O sea, necesito sacar este ángulo. ¿Cómo lo encontramos? Entonces no lo vamos a poder encontrar porque no tenemos el ángulo y no tenemos cómo encontrarlo. Entonces este no lo sabemos. Por lo tanto, ambas son falsas. O sea, ninguna es verdadera. La otra, sacamos dos triángulos. Entonces decimos que es ABC es proporcional a ¿cuál triángulo? DEF. Encontramos los valores. Dice que AC mide 32. Dice que BC mide 24. Y me dicen que AB mide 20. Entonces vamos a ver aquí. Dice EF. Dice que este mide X. Dice que ED mide 15 y el otro mide Y. Ahora, ¿cómo encuentro los valores? Cada uno son lados diferentes. Entonces digo, 20 es a quién? A 15. Como 24 es a X. Hacemos la multiplicación en cruz. 20X es igual a 15 por 24. 15 por 24. El resultado es 360. Ahora, X igual a 360 entre 20. Entonces esto lo divido entre 20. El resultado nos va a dar 18. Ya tenemos el valor de este que mide 18. Y el valor de X es 18. Ahora, ¿cómo encuentro Y? La misma condición. Digo 32 es a Y, como 20 es a 15. Entonces multiplicamos en cruz. 20Y es igual a 32 por 15, que es igual a 480. Entonces decimos Y es igual a 480 entre 20. Entonces lo divido entre 20 y el resultado me va a dar 24. Entonces ya tengo que Y mide 24. Entonces ya tenemos que X vale 18, Y mide 24. Entonces las soluciones es 18 y 24.